Durante años, nos dijeron que era solo un invento, un pánico colectivo, una de esas mentiras que se repiten tantas veces, que algunos terminan por creérsela. Pero hay una parte de la historia que casi nadie explica, una pieza del rompecabezas que se ha perdido con el tiempo. Antes de que este fenómeno tuviera un nombre, mucho antes de que saliera en las noticias y se convirtiera en objeto de burlas y memes, algo extraño ya estaba sucediendo. En campos remotos, lejos de las ciudades y del ruido mediático, ya había animales muertos. Y no de cualquier manera. Aparecían con marcas imposibles, heridas que ningún depredador conocido podía infligir. Al mismo tiempo, en lugares completamente distintos, personas que no se conocían entre sí, que nunca habían hablado, comenzaron a describir lo mismo. Granjeros, campesinos, gente común y corriente, todos relataban encuentros con una criatura que desafiaba toda lógica. Imaginen el desconcierto. Ves algo que no puedes explicar. Encuentras a tus animales de una forma que te hiela la sangre y no tienes a quién contárselo. No hay un nombre para lo que viste. No hay reportajes en la televisión. Solo estás tú, el campo y un secreto aterrador. Estos testigos, repartidos por geografías distantes, coincidían en detalles asombrosos, sin haberse coordinado. Describían la misma silueta, los mismos ojos, la misma forma de moverse. Pero lo más inquietante de toda esta historia no fue necesariamente la criatura o los ataques. Lo que realmente perturba es el silencio que vino después. Una vez que el fenómeno explotó en los medios, se le puso un nombre ridículo y se transformó en un chiste. Toda esa evidencia inicial, todos esos testimonios genuinos y aislados, quedaron sepultados bajo una montaña de escepticismo y parodia. Se nos olvidó que antes del circo mediático, hubo miedo real, hubo pérdidas inexplicables. Y sobre todo, hubo testigos que vieron algo que la ciencia y la razón aún no pueden explicar. ¿Qué pasó realmente en esos primeros días? Esa es la pregunta que sigue resonando en el silencio. Cuando el nombre empezó a sonar, pasó algo muy raro. Las historias dejaron de ser un asunto local. De repente, gente de pueblos lejanos, de otros estados, incluso de otros países, empezaron a contar experiencias casi idénticas. Lo increíble es que estas personas no se conocían, no tenían nada que ver entre sí, no habían hablado nunca, pero todas describían lo mismo: una figura baja, sin pelo a la vista, con movimientos rápidos, pero increíblemente precisos. No corría como un animal, no caminaba como una persona, se deslizaba. Un hombre juró haberla visto cruzar una carretera en cuestión de segundos. No saltó, no brincó, parecía impulsarse con una fuerza que no tenía sentido para su tamaño. Otro testigo habló de la piel, no la describió como si tuviera escamas, ni pelo. Dijo que parecía tensa, como si no le quedara del todo bien, como si estuviera estirada sobre algo que no coincidía con su forma real. Y los ojos volvían a aparecer en los relatos, siempre iguales, sin brillo, sin reflejo, como si no reaccionaran a la luz. Algunos contaron que al apuntarle con una linterna, la criatura no se cubría el rostro, no parpadeaba, solo se quedaba quieta, observando. A los testimonios empezaron a acumularse con detalles que parecían imposibles de coordinar. Las marcas en los animales tenían siempre la misma separación, la misma profundidad, incluso en especies distintas. Cabras, ovejas, pollos, hasta perros de gran tamaño. Siempre 2 orificios. Siempre exactos. Un veterinario de una zona rural dijo algo que nunca llegó a publicarse en los periódicos. Afirmó que esas marcas no correspondían a ningún colmillo conocido, ni a picos, ni a instrumentos comunes. Dijo que parecían hechas para no desgarrar, para no desperdiciar nada, como si la extracción fuera un procedimiento quirúrgico. Los testigos también coincidían en otra cosa: el silencio antes del ataque, durante el ataque y después. No había ruidos de lucha, ni chillidos, ni el caos que uno esperaría. Era como si el entorno entero hubiera aprendido a quedarse quieto. Una mujer relató que esa noche los insectos dejaron de sonar. Ni grillos, ni ranas,
ni el viento entre los árboles, nadan cuando el mundo volvió a hacer ruido. Los animales ya estaban muertos. Algunos testigos dijeron algo aún más inquietante, que la criatura no parecía tener prisa, que en lugar de huir después del ataque, a veces se detenía, como si escuchara, como si estuviera evaluando si alguien la había visto. Un hombre aseguró que al encender su linterna, la figura levantó la cabeza muy lentamente, no mostró agresión, no mostró sorpresa, solo inclinó el rostro, como si estuviera registrando su presencia. Después, simplemente se fue, sin correr, como si supiera que nadie se atrevería a seguirla. Las descripciones del cuerpo variaban un poco, pero no tanto como uno esperaría de un mito. Algunos hablaban de espinas en la espalda, otros de protuberancias extrañas, otros de una silueta completamente lisa. Pero todos, absolutamente todos, coincidían en algo. No parecía una criatura enferma, no parecía un animal salvaje, parecía funcional, como si hubiera sido diseñada para cumplir una tarea específica. En un pueblo, un grupo de valientes intentó seguir las huellas. Eran pequeñas, pero muy profundas, como si pesara mucho más de lo que aparentaba. No marcaban uñas, no marcaban garras claras, solo una presión irregular en el suelo, como si el peso del cuerpo no estuviera distribuido de una forma normal. Pero lo más extraño fue que las huellas se perdieron de golpe, en medio de un terreno abierto. No se dirigían hacia el monte, ni hacia un río. Simplemente dejaron de estar, como si aquello ya no necesitara tocar el suelo para moverse. Cuando los relatos empezaron a llegar a los medios de comunicación, algo se rompió. Las historias se mezclaron con exageraciones, con dibujos infantiles, con versiones ridículas para vender periódicos. Pero quienes habían visto algo sabían reconocer perfectamente qué relatos eran inventados y cuáles no. Y los reales, los que te lavan la sangre, tenían algo en común. No hablaban de terror inmediato, de un monstruo que grita, hablaban de una profunda inquietud, de la sensación de haber presenciado algo que no encaja en ninguna categoría conocida, algo que no buscaba atención, no buscaba fama, no buscaba que lo explicaran, solo aparecía, hacía lo que tenía que hacer, y se iba, como si el contacto con los humanos fuera un mero accidente, no un objetivo. Y cuanto más se hablaba del fenómeno, más claro quedaba algo. El chupacabras no necesitaba que la gente creyera en él. Él seguía actuando, siguiera moviéndose en la oscuridad, aunque nadie lo tomara en serio, dejando tras de sí solo silencio y un misterio que, hasta el día de hoy, nadie ha podido resolver. Hay historias que nacen en la televisión, entre cámaras y expertos, que debaten acaloradamente. Pero hay otras, las más profundas, que surgen del silencio, de la tierra seca y de un corral vacío al amanecer. Esta es una de esas. Mucho antes de que el mundo escuchara su nombre, antes de los dibujos y las teorías, algo ocurrió. Sucedió en una zona rural, lejos de las ciudades, donde la gente está acostumbrada a la dureza del campo, están familiarizados con la pérdida de animales, por enfermedades, por depredadores, incluso por descuidos. Pero esto era diferente. Imaginen encontrar a sus cabras tendidas sobre el suelo, con el cuerpo intacto, sin un solo signo de forcejeo. No hay mordidas visibles, no hay zarpazos, y lo más extraño, no hay sangre, ni una gota, solo dos marcas pequeñas y limpias en el cuello, tan perfectamente alineadas que parecen hechas con precisión quirúrgica. El dueño de aquel primer rancho pensó en todo lo lógico. Murciélagos, una enfermedad desconocida, algo que tuviera una explicación razonable. Pero la inquietud real llegó cuando intentó mover uno de los cuerpos. Era más ligero de lo normal, demasiado ligero, como si alguien o algo le hubiera retirado lo esencial y dejado solo el envoltorio. Esa noche no pudo dormir, no por miedo, sino por un desconcierto profundo, porque sus perros, guardianes feroces, que ladraban hasta con el viento, no habían hecho un solo ruido. Ni unos días después, en otro pueblo,
A kilómetros de distancia, la escena se repitió. Otro corral, los mismos animales, la misma posición, las mismas marcas gemelas en el cuello. Los dueños no se conocían, no tenían relación alguna, ningún motivo para inventar la misma historia. Sin embargo, describieron exactamente lo mismo. Un silencio absoluto durante la noche. Sus perros, normalmente valientes, estaban inquietos, pegados al suelo, negándose a acercarse al corral. Uno de ellos juró que, al intentar obligar a su perro a salir, el animal temblaba, miraba fijamente hacia el monte y soltaba un gemido bajo, casi infantil, como si algo lo estuviera observando desde muy cerca. Los ataques comenzaron a extenderse, pero sin un patrón claro. A veces pasaban semanas de calma, y de repente ocurrían 2 o 3 casos seguidos, en zonas separadas, por una gran distancia. Siempre la misma firma en animales drenados, marcas idénticas y una ausencia total de ruido. La gente del campo, acostumbrada a resolver sus propios problemas, comenzó a organizar guardias nocturnas. Se sentaban armados con lámparas, machetes y viejas escopetas, esperando. Pero no veían nada, no escuchaban nada, solo sentían esa presencia inconfundible, la sensación de ser observados desde la oscuridad. Una madrugada, un hombre que vigilaba su propiedad juró haber visto movimiento cerca del corral. No oyó pasos, no escuchó respiración, solo una silueta baja, pegada al suelo, moviéndose increíblemente rápido. Demasiado rápido para ser un perro, demasiado fluida para ser un coyote. Intentó gritar para alertar a su familia, pero no pudo. Más tarde, describió que su cuerpo reaccionó antes que su mente. El miedo no fue pánico, fue un bloqueo total, como si algo, esa cosa, no quisiera ser anunciado. Cuando finalmente logró reaccionar, la silueta ya había desaparecido. Al amanecer, sus animales estaban muertos. Ese hombre fue el primero que se atrevió a hablar de los ojos, pero no dijo que fueran rojos ni que brillaran. Dijo algo mucho más perturbador. Dijo que parecían vacíos, como si no reflejaran la luz de su lámpara, como si mirar esos ojos fuera a asomarse a un agujero negro. Los ataques continuaron, y con ellos surgió un nuevo nivel de inquietud. No todos ocurrían en la oscuridad de la noche. Algunos animales fueron encontrados muertos poco después del atardecer, cuando todavía quedaba luz, cuando la gente aún estaba despierta y en movimiento, cuando cualquiera podría haber visto algo, pero nadie vio nada. Siempre llegaban tarde, por muy poco. Era como si aquella criatura supiera exactamente cuánto tiempo tenía para actuar. Las autoridades locales, superadas por la situación, ofrecieron explicaciones rápidas y poco convincentes. Hablaron de enfermedades raras, de ataques de pumas o perros salvajes, de la exageración de la gente asustada. Pero los veterinarios que examinaron los cuerpos no podían explicar la ausencia total de sangre. No dentro, no fuera, los cadáveres parecían haber sido vaciados con un cuidado casi científico. En algunos casos, incluso encontraron a los animales acomodados, como si alguien los hubiera colocado deliberadamente en esa posición después de morir. No estaban arrojados ni abandonados. Estaban colocados. El miedo comenzó a transformarse. Ya no era solo el temor a perder el ganado, a la pérdida económica. Se convirtió en el miedo a lo desconocido, a no saber qué reglas seguía aquello, porque no dejaba rastros claros, no atacaba personas, no destruía propiedades, solo aparecía, tomaba lo que necesitaba y se iba en silencio. Una familia, desesperada, decidió tomar medidas extremas. Una noche, rodearon su casa y sus corrales con luces potentes, pusieron música a todo volumen y mantuvieron a sus perros despiertos y ladrando. Estuvieron en vela toda la noche, vigilando cada sombra. Nada ocurrió. Al amanecer, exhaustos pero aliviados, salieron a revisar, y ahí estaba. Uno de sus animales yacía muerto, exactamente igual que los demás. Había sido atacado mientras ellos estaban ahí, a pocos metros, sin que se dieran cuenta de nada. Esa fue la noche en que alguien finalmente dijo en voz alta lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a afirmar. Eso
no es un animal. Y no lo decían porque fuera grande o fuerte. Lo decían porque parecía entender sus rutinas, sus tiempos, sus miedos, sus silencios. Poco después, alguien, en un intento de ponerle forma a ese miedo sin nombre, usó una palabra que no buscaba explicar el misterio, sino simplemente nombrarlo para poder hablar de Elan Chupacabra-san. Y desde ese momento, todo cambió, porque al tener un nombre, el fenómeno dejó de ser un secreto susurrado en la oscuridad del campo, y se convirtió en un espectáculo mediático. Pero los ataques originales, los que ocurrieron en silencio, nunca se detuvieron del todo, solo dejaron de tomarse en serio. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que la criatura quería. Las historias empezaron a repetirse tanto, que ya no eran solo rumores de cantina ni cuentos para no dormir. Se volvieron un eco constante, una advertencia que flotaba en el aire. Y entonces, algo cambió. No hubo un anuncio oficial, nadie dio un comunicado, tan solo hubo silencio. En varios pueblos, las autoridades locales, de repente, dejaron de responder preguntas. Si ibas a la comisaría, los reportes se archivaban en una pila, que nunca se movía. Las denuncias, decían, se traspapelaban, se perdían en un laberinto de burocracia que parecía diseñado para olvidar. Luego, en algunos casos, comenzaron las visitas nocturnas. Llegaban hombres que nadie conocía, que no eran del lugar. No usaban uniformes, pero sus movimientos eran precisos. Militares, sabían exactamente a qué casa ir, a qué puerta tocar. No preguntaban mucho, y escuchaban todavía menos. Sacaban libretas, tomaban notas, medían el terreno con aparatos extraños, fotografiaban los cuerpos de los animales mutilados, y antes de que el primer rayo de sol tocara el horizonte, ya no estaban. Se desvanecían, como si nunca hubieran existido. Un granjero, con la voz temblorosa, me contó que uno de esos hombres le pidió que no hablara más del tema. No fue una amenaza directa, con la pistola en la mesa. Fue algo peor, una advertencia amable, casi paternal. Le dijo, no, es algo que le convenga seguir moviendo. La sugerencia era clara. El silencio era la mejor opción. Días después de esa visita, su ganado apareció muerto otra vez. Pero esta vez, todo era diferente. No había marcas, no había heridas, no había sangre, solo los cuerpos intactos, quietos, como si algo les hubiera robado la vida desde adentro. Era como si el método hubiera cambiado, como si el atacante hubiera aprendido algo nuevo, una forma más limpia, más sutil de actuar. En otro pueblo no muy lejos de allí, un médico veterinario muy respetado fue llamado para investigar varios de estos casos. Era un hombre de ciencia, escéptico, pero lo que vio lo cambió para siempre. Sus conclusiones, su informe final, nunca se publicaron. Lo único que se supo es que renunció a su trabajo poco después y se mudó con su familia, sin despedirse de nadie. Desapareció. Un periodista local, joven y ambicioso, intentó seguir el rastro de este veterinario. Quería saber qué había descubierto, pero se topó con un muro de silencio digital. Descubrió que muchas notas de prensa, archivos policiales y reportes veterinarios habían sido editados, fechas modificadas para no coincidir, nombres borrados, sustituidos por iniciales sin sentido, fotografías de los animales atacados, reemplazadas por imágenes genéricas, de paisajes o ganado sano. Era como si alguien, con mucho poder y recursos, estuviera limpiando la historia, pero no la borraban del todo. Dejaban huecos, vacíos, ausencias que eran más ruidosas que la propia evidencia. Dejaban una cicatriz en la narrativa, para que supieras que algo había estado allí. Lo más desconcertante era que los ataques no seguían ningún patrón lógico que pudiera explicar la ciencia. No avanzaban en una línea recta, de un pueblo a otro. No respetaban las rutas migratorias de los depredadores conocidos. No seguían las estaciones del año. Simplemente aparecían en un lugar, causaban estragos
y luego desaparecían durante meses, solo para resurgir, a cientos de kilómetros de distancia, en un terreno completamente diferente. Esto, para cualquier biólogo, descartaba a un animal conocido, un lobo, un puma, un oso. Ninguno se comporta así. Y aún así, esa fue siempre la versión oficial. Depredadores comunes, casos aislados en pánico colectivo, palabras vacías que repetían en los noticieros para calmar a la gente. Pero para los que vivían allí, para los que habían visto los cuerpos, algo no cuadraba. Porque los ataques no disminuyeron cuando se empezó a hablar de ellos en los medios de non. Disminuyeron cuando se dejó de hablar. Era como si el fenómeno, la criatura, lo que fuera, no respondiera a la atención de las autoridades, sino a la exposición pública, como si la luz de los focos lo ahuyentara, o peor, lo hiciera cambiar de táctica. Algunos testigos, aquellos cuyos casos salieron en las noticias locales, o en algún blog de misterio, afirmaron algo todavía más extraño. Después de la exposición mediática, los ataques físicos cesaron, pero empezaron a sentir una presencia. No era un ataque. No era algo que pudieran ver directamente. Era una sensación, sombras que se movían por el rabillo del ojo donde no debía haber nada. Ruidos sin origen claro, en mitad de la noche, un crujido en el techo, un silbido en el viento, y sobre todo, la sensación constante, inequívoca, de ser observado desde la oscuridad del bosque, desde la lejanía de los campos. Uno de ellos, un hombre mayor, que había perdido varias ovejas, me dijo algo que me heló la sangre. Dijo que la criatura no parecía molesta por la atención. Parecía atenta, como si estuviera estudiando a los humanos, evaluando qué tanto sabían, qué tanto podían conectar los puntos y sobre todo, qué tanto estaban dispuestos a callar para recuperar su paz. Como si estuviera aprendiendo de nosotros. En una región montañosa, la situación escaló. El ejército acordonó un área de varios kilómetros cuadrados, con la excusa oficial de ejercicios militares nocturnos. Duraron semanas. Los locales oían explosiones lejanas y veían luces extrañas en el cielo por la noche. Cuando los militares finalmente se retiraron, los ataques en toda esa zona cesaron por completo, de la noche a la mañana. Pero el terreno que dejaron atrás era extraño en Steriland. Quienes se atrevieron a entrar después, cazadores y excursionistas, contaron que el bosque estaba en un silencio sepulcral. No había animales salvajes. No había pájaros. Ni siquiera insectos. Era como si la vida misma hubiera sido borrada de raíz. Un silencio antinatural, demasiado limpio. Decían que el aire se sentía pesado, cargado, como el eco de algo terrible que había sucedido allí, y cuya energía aún no se había disipado del todo. Y a pesar de todo esto, a pesar de las visitas, de los archivos borrados, de las operaciones militares encubiertas, nunca hubo una captura, nunca se encontró un cuerpo de la criatura. Nunca hubo pruebas concluyentes que se pudieran presentar al público. Solo quedaron los restos de sus víctimas, los testimonios a media voz de los testigos, y los archivos incompletos que gritaban una conspiración de silencio. Y quizás, lo más perturbador de toda esta historia, no fue que el gobierno negara la existencia de esta criatura. Eso es casi esperable. Lo verdaderamente aterrador fue que, en ciertos momentos, en sus acciones torpes y secretivas, parecieron actuar como si supieran exactamente a qué se estaban enfrentando, como si tuvieran un protocolo para ello. Y aún así, con todo ese conocimiento, decidieron conscientemente no explicárselo a nadie, dejándonos a todos en la más absoluta oscuridad. Durante años, se intentó clasificarlo: Animal mutación experimento, fraude colectivo, pero ninguna de estas explicaciones lograba sobrevivir demasiado tiempo. Porque el chupacabras no se comporta como un depredador común. Un animal mata para comer, para sobrevivir o para defender su territorio. Esto era otra cosa. Los cuerpos aparecían sin desgarres, sin signos de lucha, sin el caos típico de un ataque animal. No había sangre alrededor.
Tampoco había huellas claras de una persecución. Solo 2 o 3 perforaciones precisas, siempre en zonas blandas del cuerpo, siempre limpias. Era como si alguien, o algo, supiera exactamente dónde tocar, con una precisión quirúrgica. Los veterinarios que examinaron los restos coincidieron en algo profundamente inquietante. Los órganos internos parecían colapsados, como si el cuerpo hubiera sido vaciado desde adentro. No drenado, vaciado en la sangre, no estaba derramada en el suelo, simplemente no estaba. Y eso es algo imposible de lograr con herramientas comunes. Y mucho menos con las garras o los dientes de un animal. Algunos testigos que afirmaron haber estado cerca hablaron del olor. No era el olor a muerte o a podredumbre que uno esperaría. Era un olor metálico, eléctrico, casi estéril, como el de un hospital viejo o un laboratorio abandonado. Un aroma que no pertenecía al campo. Hubo quienes vieron sus ojos, y no se referían a los reflejos que produce la luz en la oscuridad, ni al brillo animal que todos conocemos. Describían ojos fijos, fríos, y lo más perturbador, demasiado conscientes. Una mujer juró que, al mirarlo directamente, tuvo la sensación clara y aterradora de que aquello la estaba evaluando. No como a una presa, sino como a una variable en una ecuación. Otros relatos mencionaban que no corría con desesperación, que no atacaba con prisa. Se movía con una calma siniestra, como si supiera perfectamente que no había necesidad de apresurarse, porque nadie iba a atraparlo. En las zonas rurales de Puerto Rico, el lugar donde la leyenda explotó, algunos ancianos comenzaron a contar una historia diferente. Decían que no era algo nuevo, que antes no tenía un nombre tan mediático, pero que ya se hablaba de algo así mucho antes de las noticias de los años 90. Lo llamaban el vigilante de la noche, el devorador de vida. Una cosa que aparecía solamente cuando el equilibrio se rompía, cuando algo en el entorno se alteraba demasiado. En México algunos relatos conectan su figura con los antiguos nahuales, pero con una diferencia fundamental. No se trataba de hombres que se transforman en bestias por voluntad propia. Se hablaba de algo más abstracto. Una entidad que usa diferentes formas para cumplir una función específica. No un ser individual con una identidad, sino una manifestación, como si tomara la apariencia que más miedo provoca en cada época para pasar desapercibido, o al contrario, para enviar un mensaje. Piensa en esto. Antes pudo haber sido un perro enorme de ojos rojos. Luego, un ser reptiliano con púas en la espalda. Después, algo sin nombre claro, una sombra amorfa, siempre distinto, pero de alguna manera, siempre reconocible. Y curiosamente, siempre negado por las autoridades y la ciencia oficial. Tal vez por eso nunca ha existido una imagen definitiva, una prueba irrefutable. Cada fotografía que ha surgido es borrosa. Cada video, incompleto. Cada supuesta prueba física, cuestionable. Pero quizás no es porque no existiera, sino porque no puede fijarse del todo, como si observarlo demasiado, analizarlo con insistencia, lo obligara a cambiar, a retirarse, a esperar en las sombras. Y es que hay un patrón que se repite en todos los lugares donde supuestamente apareció. No llegó a zonas vírgenes, no atacó en selvas intactas o bosques remotos, no se acercó a regiones olvidadas por el hombre. Siempre apareció cerca de granjas intensivas, de centros de experimentación animal, de lugares de explotación desmedida, justo donde la vida se había convertido en un mero recurso, en un número en un libro de contabilidad. Es como si algo, no necesariamente malvado, no necesariamente bueno, respondiera a ese abuso, no para castigar como un juez, no para vengarse como un justiciero, sino para equilibrar, para restaurar una balanza que nosotros mismos rompimos. Y si eso es cierto, entonces, la pregunta más importante no es qué es el chupacabras. La pregunta real, la que debería inquietarnos, es ¿por qué sigue apareciendo, décadas después, cuando todos aseguran que ya no existe? ¿Las historias nunca mueren?
Solo bajan la voz. El chupacabras dejó de ser noticia de primera plana cuando dejó de convenir que lo fuera. Cuando la novedad se gastó y los medios pasaron a la siguiente sensación. Pero en las comunidades pequeñas, en los pueblos apartados, todavía hay noches en las que los animales se inquietan, sin una razón aparente. Noches en las que los perros ladran a la oscuridad, con un pánico que no es normal. Todavía hay mañanas en las que alguien encuentra algo que no puede explicar, y sabiamente decide no hacerlo. Decide callar, porque con el tiempo, esa gente aprendió algo importante. Hay cosas que no necesitan ser comprendidas para ser reales, solo necesitan ser ignoradas el tiempo suficiente para que puedan seguir existiendo. Y mientras la mayoría de nosotros seguimos mirando al cielo, buscando respuestas, buscando vida en otros planetas, tal vez nunca notemos lo que se mueve en silencio a ras de suelo. Justo aquí, entre nosotros, esto fue un eco más, una historia que no pidió ser contada, pero que sigue resonando en el aire. Porque hay criaturas que no cazan cuerpos para alimentarse, cazan excesos, cazan desequilibrios, y cuando regresan, no lo hacen para ser vistas, ni para salir en las noticias. Lo hacen porque algo, en alguna parte, volvió a romperse. Gracias por escuchar. Si estas historias resuenan contigo, suscríbete para no perderte el próximo eco.